¿Y qué argumento hay que se puede decir si Dios está conmigo? ¿Quién estará contra mí? ¿Y quién acusará a los que Él ha escogido? Si Él es quien justifica, quien levanta al caído. Y nada me apartará de su amor, y nada me arrancará su perdón. No hay condenación si Cristo es el que murió, si es el que ahora está a la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la deuda. Con el llamado por el cual nos ha salvado. Y nada me apartará de su amor, y nada me arrancará su perdón. No hay condenación si Cristo es el que murió, si es el que ahora está a la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la deuda. Él nos ha reconciliado, garantía de vida eterna. Ni la vida ni la muerte, ni el pasado ni el presente, ni ninguna cosa creada, y nada me podrá apartar de tu increíble amor. ni lo alto ni profundo, nada que existe en el mundo, ni ninguna circunstancia, nadie me podrá apartar de su invencible amor. Y nada me apartará de su amor, y nada me arrancará su perdón. No hay condenación si Cristo es el que murió, si es el que ahora está a la diestra de Dios, a la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la deuda. Él nos ha reconciliado, garantía de vida eterna. Te amamos, oh Cristo. ¿y qué argumento hay que se puede decir Si Dios está conmigo, dime quién puede contra mí? Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo culto dominical. Quiero dar la bienvenida a quienes nos están visitando por primera vez en esta mañana y a aquellos que ya nos vienen siguiendo, renovarles nuestra gratitud y nuestro gozo de poder vernos o que estén allí una vez más. Seguimos viviendo tiempos difíciles. Y no decimos esto con un ánimo de queja, de rezongo o de desánimo, sino simplemente para aceptar y reconocer la situación que nos toca vivir. Y precisamente en esta mañana el texto y la reflexión que quiero compartir con cada uno de ustedes tiene que ver precisamente con aquellas necesidades que todos tenemos como resultado de las reacciones y de las consecuencias que vivimos
a causa de esas circunstancias que nos tocan vivir. El tema de esta mañana habla de la libertad que necesitamos. Y la libertad ha sido, es y será uno de los temas más reclamados, aclamados, proclamados, cuestionados, protestados. Prácticamente no existe un solo lugar en la faz de la tierra donde no haya una nación o una facción o un grupo reaccionario o afín al Estado, en contra del Estado, como sea, que de alguna manera no esté reclamando algún aspecto o en algún sentido la libertad. Libertad para sí mismo, libertad para otros, libertad para los oprimidos, libertad para los angustiados, libertad para los desprotegidos, libertad. Y es tan amplio el espectro por el cual uno puede reclamar la libertad que sería inagotable pretender abarcar todos ellos. Pero particularmente vamos a ver el concepto de libertad propuesto desde la palabra de Dios. Y quiero introducir, mejor dicho, entrar en el tema leyendo directamente desde las Escrituras el texto bíblico que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, desde el versículo 16 hasta el 22. Y allí dice: vino a Nazaret, refiriéndose al Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? La Escritura, el texto bíblico, nos sitúa frente en Nazaret, la región donde Jesús se había criado. Si bien Jesús había nacido en Belén, sus padres eran de Nazaret y luego de cierto tiempo de crianza fueron a su lugar y allí se crió el Señor Jesús y allí le conocían todos. Por eso es que cita aquí en el versículo 22 que le reconocían y se preguntaban: ¿pero este no es el hijo de José? Y esta pregunta encierra un dejo de sorpresa, diciendo: pero este que se levanta como maestro, como profeta, como ilustrado enseñador de la Biblia, ¿no es este jovencito que conocimos y que vimos corretear por las calles y jugar con nuestros hijos y hacer las cosas que hacen todos los niños? Y esa pregunta encierra la sorpresa la incredulidad, ¿no? Es decir, si este que hemos conocido, ¿cómo puede ser que ahora se haya transformado en quien es, con la fama que tiene y con las multitudes que le siguen? Bueno, Jesús venía ya precedido del conocimiento y de la fama de estar obrando
maravillas y de hablando palabras de autoridad. Cuando entra a la sinagoga, el lugar de reunión donde mayormente se congregaban hombres judíos, y se reconocía a alguien con don característico de la enseñanza, un maestro, un rabí, se le ofrecía el lugar de la explicación, de la presentación, de la predicación de la palabra, y entonces allí el responsable del culto le da el lugar, de preferencia le entrega el rollo de las Escrituras, y Jesús busca expresamente este pasaje de la profecía de Isaías que introduce proféticamente desde siglos antes la llegada del Mesías. Jesús elige a propósito en ese lugar donde le conocían de chico, en ese lugar donde conocían a su familia, elige el pasaje donde profetizan la venida del Mesías. Y directamente Jesús se atribuye esta palabra profética diciendo: hoy esta palabra se ha cumplido. La palabra profética que hacía referencia a lo que el Mesías haría, ahora Él dice, se está cumpliendo delante de ustedes. Con lo cual, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, Jesús adopta una postura desafiante porque provoca la inquietud de los oyentes de pensar si lo que está diciendo es coherente, si se está realmente haciendo cargo de referirse a sí mismo como el Mesías profetizado, y entonces de esta manera capta mayormente la centralidad de la atención de cada uno de los oyentes. De todas maneras, había quienes estaban tomando debida nota de lo que estaba pasando, y luego nos queda el registro, posiblemente un registro que primeramente fue transmitido verbalmente y luego en algún momento fue puesto por escrito, y el Señor ha permitido que esto quedara preservado para que nosotros tuviéramos esta referencia en los evangelios. Y Jesús está diciendo, cuando toma el libro, el rollo, y lo abre en el profeta Isaías, está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y ahí empieza a hablar de las cosas sobre las cuales el Señor le ha ungido. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. En griego, buenas nuevas o buenas noticias es evangelion. Es lo que nosotros decimos evangelio. Nosotros que nos identificamos como evangélicos o predicamos el evangelio, debemos entender que evangelio en sí no es una palabra específica o especial, sino simplemente significa buena noticia, buen mensaje. Y el Señor está diciendo, el Espíritu Santo me ha ungido para traerles a ustedes una buena noticia, para ser un buen mensajero de buenas nuevas. Y dice buenas nuevas a los pobres, y aquí habla de los pobres porque me envió a sanar a los quebrantados de corazón, y la primera vez que cita la palabra libertad allí en el versículo 18 dice a pregonar libertad a los cautivos, habla de cautivos, y obviamente no está haciendo una referencia a los que están encarcelados, a los que están encerrados en celdas, a los que están pagando o purgando alguna condena merecida, sino que está transmitiendo un concepto y una idea diferente que apela a los oyentes, y está dando a entender que hay quienes, sin estar en la cárcel, sin estar encerrados en una celda, están cautivos por alguna razón. Dice, vista a los ciegos. Ellos sí sabían que Jesús hacía milagros, y entre esos milagros estaba abrirle los ojos a los ciegos, abrir oídos a los sordos, hacer hablar a los mudos, hacer caminar paralíticos y aún resucitar muertos. Y aquí está diciendo libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Quizás este concepto de opresión sí tenía alguna connotación
que apelaba a la mayoría de ellos porque el pueblo hebreo en el cual estaba Jesús y al cual pertenecía, estaban bajo la opresión política y militar del Imperio Romano. Entonces, cuando dice poner en libertad a los oprimidos, suenan algunas campanitas de alarma y de entusiasmo en muchos de ellos, porque esperaban ansiosamente la llegada del Mesías que los libertara política y militarmente de la opresión de los romanos. Entonces, si algunos estaban expectantes de que este era el Mesías y él mismo se está identificando con tal, no era para nada extraño y fue bastante común que muchos lo asociaran con la expectativa de alguien que organizara un ejército revolucionario que se enfrentara a los soldados romanos y sacudiera la opresión que los tenía sojuzgados. Y dice, y a predicar el año agradable del Señor. Y esto sí también tenía una connotación profética que claramente tenía una relación íntima con la esperanza mesiánica. Pero dice el versículo 20 que enrollando el libro lo dio al ministro, se lo entregó, cumpliendo con el rito regular de la sinagoga, y se sentó. La actitud de sentarse era la actitud común de todo maestro que estaba dispuesto a comenzar una disertación, una explicación, un mensaje que seguramente y obviamente tendría que tener que ver con el pasaje que se había leído. Y dice que todos los ojos estaban en la sinagoga atentos a él. Posiblemente se hizo un silencio bastante importante y Jesús, como buen maestro, sabía utilizar muy bien esos silencios para despertar mayor interés en lo que se iba a decir. Y como buen docente y como buen predicador, sabía qué palabras utilizar primero, porque serían las que impactarían los oídos y los corazones de los presentes. Y cuando estaban todos atentos, todos con sus ojos fijos en él y esperando las palabras de Jesús, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. No se dice mucho más del mensaje que el Señor predica, sino que luego hay como un resumen, como una conclusión. Dice el versículo 22 que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras, y se destaca que la sorpresa y la maravilla de comparar la autoridad y la capacidad y el conocimiento no solo teológico, sino espiritual de este Jesús, contrastaba con esa idea, esa imagen, ese recuerdo que ellos tenían de ese niño criado entre ellos. Pero como el título de este mensaje lo indica, voy a hacer referencia a la palabra que se menciona dos veces allí en el versículo 18, pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Versos, libros, filosofía, novelas, películas. El tema de la libertad ha dado ocasión para miles y miles de obras artísticas, literarias, filosóficas y, por supuesto, también teológicas. La libertad es algo que, como dije al principio, está presente como una realidad o como una demanda y que está latente en cada confrontación política, social, en cualquier lugar de la redondez de nuestro planeta. Y por supuesto, en nuestra propia realidad hay quienes viven reclamando su libertad o la libertad de otros, por los motivos más diversos
con las razones más particulares que se puedan esgrimir, y hasta ahí en nuestra nación y próximo a las elecciones que tenemos en poco tiempo más, de elecciones de medio término, un partido que se titula el Partido Libertario, aquellos que levantan la bandera de la libertad como el estandarte por antonomasia que debe ser valorado y destacado por sobre cualquier otro estandarte. Ahora, el Señor habla de libertad a los cautivos y Él está diciendo, hoy se cumple delante de ustedes esta palabra. ¿De qué manera esa palabra se estaba cumpliendo delante de ellos? Bueno, en realidad se estaba cumpliendo desde el momento en que el mismo Jesús empieza su ministerio y se seguiría cumpliendo delante y con ellos como testigos o no, cada vez que el Señor manifiesta su compromiso con el mensaje de salvación, de liberación y de restauración que había venido a establecer y a instaurar como el principio del reino de los cielos aquí en la tierra. El mensaje de Jesús es el mensaje del reino de los cielos que llega a la tierra. El mensaje del reinado de Dios que pretende establecerse en el corazón de los seres humanos. Dios había gobernado al pueblo de Israel hasta que el pueblo de Israel le pidió al profeta Samuel que hablara con Dios y que le permitiera tener un rey que los gobernara. El profeta Samuel se ofende, se enoja, se molesta porque no puede entender la razón por la cual el pueblo de Israel, teniendo nada más ni nada menos que al mismísimo Dios gobernando sus vidas directamente y a través de un profeta como intermediario, pretendiera parecerse a los reinos del mundo teniendo un gobernante que no fuera Dios mismo, sino un ser humano, y que ellos pudieran enorgullecerse y identificarse con un rey de carne y hueso. Dios le dice a Samuel que no tiene por qué molestarse él ni enojarse, porque en realidad a quien están rechazando es a la autoridad divina, al mismo Dios, como quien les estaba guiando y les estaba dirigiendo. De alguna manera el pueblo estaba no pidiendo libertad, sino pidiendo la opresión, porque el mismo Dios le dice a Samuel el profeta, antes de darle un rey, andá y advertiles que cuando tengan un rey, ese rey los va a oprimir. Cosa que parece contradictoria, porque cuando uno quiere y piensa en elegir a alguien que lo gobierne, lo está pensando desde la perspectiva de alguien que asuma una autoridad por sobre todas las personas con la mejor de todas las intenciones de generar un clima social, político y económico que nos permita vivir en libertad. Pero Dios, que conoce perfectamente la condición humana, les dice, advertiles, antes de que sigan insistiendo en pedir un rey, que cuando tengan un rey, ese rey, una vez que asuma la autoridad, va a tomar esa autoridad como un privilegio. En lugar de una mera responsabilidad que lo obliga a hacer las cosas lo mejor posible para beneficiar al pueblo, lo va a asumir como un privilegio personal, como un derecho de hacer lo que quiere porque él tiene la suma del poder y de la autoridad. Es más, Dios fue bastante específico y le dijo, cuando tengan un rey, ese rey va a querer tener un ejército, porque todos los reyes de la tierra
Todos los reyes de los gobiernos que rodean a Israel tienen un ejército y manifiestan el poder y la autoridad dirigiendo ese ejército en contra de las otras naciones. Ahora, para tener un ejército se necesitan hombres. ¿Y quiénes piensan ustedes que van a ser los hombres que formen ese ejército? Bueno, van a ser los jóvenes hijos de ustedes. Así que si ustedes quieren un rey, tienen que entender que van a tener que ceder la entrega de sus hijos jóvenes y fuertes para que sirvan en el ejército y tengan que enfrentarse en la guerra con los enemigos. Pero el rey no se va a quedar conforme con un ejército. Además va a querer tener su harem, su grupo de esposas y concubinas, como lo tienen los otros reyes de los pueblos vecinos, y de lo cual se enorgullecen y hacen fiestas y invitan a otros reyes para que vean su palacio de las mujeres y sus reinas y concubinas. Bueno, ¿a que no saben de dónde van a salir esas mujeres para su harem? De sus hijas, de las más hermosas y las más jóvenes. Ustedes van a tener que cederlo y no van a poder negarse, porque Él será el rey. Y adivinen con qué van a pagar el sueldo de los soldados y con qué va a mantener a las mujeres. Él no tendrá su dinero propio, porque no tendrá un trabajo que la reditúe, porque estará dedicado tiempo completo a reinar. Pues ese dinero para mantener el ejército de sus hijos y al harem de sus hijas va a salir de sus bolsillos, porque les cobrará impuesto para satisfacer todas sus necesidades, todos sus gustos, todos sus placeres y todos sus caprichos. Ahora, si nosotros pensábamos que esta omnipotencia y delirios de grandeza que sufren los gobernantes modernos era algo reciente, pues no, esto está impreso en la condición pecadora del ser humano. Y es así, ha sido así y será así. Y tristemente, aunque esto quite la esperanza de alguno, no existe ni existirá un gobernante humano que sea realmente digno de toda admiración y felicitación porque haga las cosas perfectamente bien, porque cualquier gobernante humano será igual al pueblo del cual sale. Entonces, ¿de qué libertad podían ellos estar expectantes que viniera de la mano de un gobernante que lo único que pensaría es en su propio bien, en su propia fama, en su propia prosperidad, en su propia grandeza y nunca en la del pueblo? Y ustedes entienden que esto estamos refiriéndonos a miles de años atrás. Y no tiene absolutamente nada que ver con una condición o con una ideología política, ni con una condición que tenga que ver con la sociedad o con la tradición, porque esto trasciende y traspasa cualquier circunstancia o cualquier cuestión cultural, social. Esto es inherente al corazón humano. Cuando Jesús habla en esa sinagoga, lo mismo que está pasando en esta mañana, en este momento, Jesús hablándonos a través de la historia y a través del tiempo, a través de su palabra, poniendo esa palabra a través del Espíritu Santo delante de nuestros ojos, haciéndola oír a nuestros oídos para entenderla a nuestro espíritu y a nuestro corazón, nos está diciendo: la verdadera libertad no va a venir de una ideología política, no va a venir de una revolución militar, no va a venir de un estallido social, no va a venir de ninguna iluminación particular que tenga nadie,
La verdadera libertad vendrá de Dios por medio de Jesucristo. Y esa libertad ya fue declarada, ya fue decretada y está expectante de ser aceptada y de ser recibida. Pero hay algunos puntos que yo quiero enfatizar para personalizar el punto de la libertad que necesitamos. Cuando Jesús hablaba con los discípulos y con los seguidores, entre los cuales también había muchos religiosos de la época que resistían a Jesús, que no querían escucharle. Y Él les hablaba de ser libres. Hay un momento en que estos religiosos se ponen a discutir contra Jesús. Y le dicen, nosotros siempre fuimos libres, nunca fuimos esclavos. Somos hijos de Abraham y siempre hemos sido libres, lo cual no era cierto. Y en muchas ocasiones no lo había sido, porque más de una vez habían caído cautivos, con empezar desde la cautividad 400 años en Egipto y bajo el imperio persa, y habían sido sitiados y perseguidos y batallados y masacrados más de una vez. Sin embargo, ellos están negando un concepto de la realidad histórica y presente, porque en ese mismísimo momento estaban siendo sojuzgados por el imperio romano. Pero tuvieron el atrevimiento de enfrentarse a Jesús y decirle, siempre hemos sido libres. Y Jesús le dice que la libertad viene de conocerle, de permanecer en su palabra y de someterse a su soberanía y autoridad. Lo mismo que Dios le dijo a esos hombres, nos lo dice a nosotros. La verdadera libertad viene de nuestra relación personal con Dios. La verdadera libertad no está en que tengamos el concepto, la idea, la sensación de que podemos hacer lo que nos dé la gana, cuando y cómo se nos ocurra. Porque aunque haya ocasiones, situaciones, oportunidades en que esto pueda ser una realidad, la verdadera libertad no está en lo que yo pueda hacer con mis recursos económicos, con mi físico o con mis pensamientos. La verdadera libertad está en poder gobernar mi propia vida con la sabiduría y la autoridad que solo Dios puede darme una vez que me haya librado de mi condenación a causa del pecado. Si conocen mi palabra, le dijo Jesús, serán verdaderamente libres. Conocer la palabra de Dios, saber el propósito y la voluntad de Dios es lo que nos hace verdaderamente libres. Y podemos ser liberados cuando reconocemos que estamos bajo la esclavitud de nuestro propio pecado, bajo la condenación de nuestra propia bajeza y de nuestra propia maldad, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, recibiéndolo como nuestro Salvador, aceptándolo como nuestro Señor, comienza una nueva vida. Y cuando comienza esa nueva vida, empieza una relación personal con Dios que antes no teníamos. Y en esa nueva relación con Dios, en esa nueva vida que Él nos regala en Cristo, comienza un aprendizaje para vivir esa nueva vida. Y en ese aprendizaje y en esa nueva vida aprendemos que podemos ser liberados, por ejemplo, entre algunas cosas que voy a mencionar, en primer lugar, de la preocupación. La preocupación es una emoción, un sentimiento, una realidad, podríamos decir, que nos atraviesa a la gran mayoría. ¿Quién está libre de estar
preocupado en algún momento y por alguna razón. Nos preocupan los rumores políticos, nos preocupan la situación económica, nos preocupa la realidad sanitaria, nos preocupa que la enfermedad, la pandemia, tenga un rebrote con una mayor intensidad a causa de la nueva variante que ya se anuncia constantemente de que está ya presente en nuestra nación. Desde el año pasado que venimos siendo bombardeados por las noticias, no solo las nacionales, sino las internacionales, donde se nos contaba día tras día la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos y la cantidad de recuperados, y nunca supimos si esos números hayan sido alguna vez realmente transparentes y ciertos, si fueron más o si fueron menos. Nos preocupa si las vacunas son una verdadera solución a la enfermedad o son una posibilidad de ser contaminados con algún propósito macabro. Nos preocupa que los jóvenes vivan una vida displicente y arruinen su vida. Nos preocupa que las personas mayores no tengan una seguridad social y una seguridad sanitaria. Nos preocupa que las mujeres sean atacadas y violentadas en la vía pública. Nos preocupa que el aumento de la criminalidad amenace la seguridad de nuestra vida, y pensamos, y a lo mejor me voy de este país donde la inseguridad es tanta, me voy al otro y después me entero por los diarios y por la televisión que en otros países la inseguridad es tal o peor, y que nos preocupa que ideas religiosas extremistas contaminen el corazón, el alma y la mente de ciertas personas y luego quieran obrar atentados sorpresivos que diezman a la humanidad. Nos preocupa la maldad, nos preocupa, y la preocupación suele ser el objeto de la mayor cantidad de noticias que abordan nuestros oídos, nuestra mente, y desbordan nuestro corazón. Pero la preocupación, hemos dicho y diremos, sin cansarnos de decirlo, la preocupación no sirve para nada. No sirve en absoluto. Estaba viendo ayer a la mañana en una noticia, habían sacado una foto de la calle Céntricas donde está la Embajada de Italia, y un lugar donde prácticamente hay muy poca gente. Siempre había una cola de más de una cuadra esperando ser atendidos por familias que están haciendo sus trámites para poder tener la nacionalidad italiana y poder irse de la Argentina a Europa. Y bueno, esto simplemente porque la foto era de la embajada italiana, pero si hicieran una fotografía de otras nacionalidades, de la embajada española o norteamericana, posiblemente también el cuadro o la imagen sería semejante. Estamos preocupados y queremos encontrar la solución, pero la preocupación no es una solución. La preocupación no cambia nuestra vida. La prisión de la preocupación reclama lamentablemente muchas víctimas. Jesús dijo, y esto lo leemos en Lucas 12:25, que por afanarnos o afligirnos o preocuparnos no vamos a aumentar nuestra estatura, ni siquiera vamos a vivir más tiempo por más que nos preocupemos. De modo que Jesús quiere librarnos de este hábito que destruye nuestra vida. Si no somos conscientes de que la preocupación carcome nuestro corazón, si no somos conscientes que la preocupación socava nuestra seguridad, atenta contra nuestro equilibrio emocional, si no somos conscientes de la inutilidad de la preocupación, vamos
a ser víctimas de ella. La preocupación no resuelve los problemas del futuro. Recordamos cada vez que celebramos Semana Santa a aquellas mujeres que luego de la crucifixión de Jesús y pasado el día de reposo, el primer día de semana, se levantaron muy temprano llevando especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, y mientras iban con esa tan loable intención camino hacia el sepulcro, van conversando entre ellas y dicen: pero cuando llegamos o cuando lleguemos, ¿quién nos va a abrir la piedra que tapa la entrada al sepulcro? Porque 3 mujeres no tenemos la fuerza para mover semejante piedra. Y la preocupación iba siendo motivo de su conversación. Sin embargo, siguieron su camino y llegaron, y cuando llegaron se dieron cuenta que esa preocupación que comentaban no tenía sentido, porque la piedra ya estaba removida. Y vieron allí a los ángeles que las recibieron y les dijeron: bueno, no está aquí, ha resucitado. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una situación semejante o parecida a la de estas mujeres? Vamos caminando y con una intención, con un propósito, pero con nuestra mente obnubilada por la preocupación. Diciendo: ¿y cómo resolveremos este tema? ¿Y cómo solucionaremos este problema? ¿Y cómo voy a hablar con tal persona? Ya sea un familiar, un amigo, alguien relacionado con el trabajo, alguna cuestión laboral, económica. ¿Cómo voy a resolver? Y esa preocupación nos va llenando de angustia cada vez mayor. ¿Cómo voy a hacer para llegar a fin de mes con este sueldo? ¿Cómo voy a hacer para resolver este problema con fulano o mengano? ¿Cómo voy a hacer para...? Y ya estamos acomodando argumentos y cuestiones, y ya estamos discutiendo y peleando dentro de nuestra cabeza, y ya estamos amargando nuestro corazón, y nuestro carácter se afecta a causa de esa amargura, y estamos tejiendo y entretejiendo y destejiendo argumentos para ver, y si hago tal cosa. La única vez que sirve adelantarnos a las posibilidades es cuando estamos jugando al ajedrez, porque el juego mismo lo exige. Tenemos que anticiparnos a los movimientos del otro para optar por movimientos contrarios con el propósito de ganar la partida. Pero cuando se trata de la vida misma, adelantarnos a los acontecimientos suele ser un desgaste innecesario, suele ser un esfuerzo vano, porque rara vez ese adelanto con preocupación me refiero, ¿no? Sirve para algo. Si uno simplemente hace cálculos mentales de distintas situaciones y piensa, bueno, si la situación se presenta de esta manera, yo puedo actuar de esta otra, sin angustiarse y sin afligirse y sin preocuparse, simplemente ocupándonos en acomodar opciones, eso es un buen ejercicio de nuestra mente y de nuestro ánimo. El problema no es el adelantarnos a las circunstancias, el problema es la preocupación, la amargura o la angustia que desborda nuestro corazón. La preocupación debería limitarse al momento que vivimos. Jesús dijo: basta a cada día su propio mal o su propio afán, allí en Mateo capítulo 6, versículo 34, que le está diciendo: bueno, viví el día a día. ¿Por qué te vas a preocupar por mañana si todavía no terminaste de vivir hoy? Ocupate de vivir hoy. Y ocupate de hacer las cosas hoy lo mejor que puedas. Y ocupate de hacer las cosas hoy de tal manera que mañana tengas un problema menos. Y que mañana quizás hayas resuelto algo con la acción de hoy. La preocupación es adelantarme a lo que tengo que ocuparme. Y lo único que sirve es lo que hago, lo que me ocupa. Y el Señor quiere librarnos, quiere darnos libertad
de la preocupación. Y la única manera en que nosotros somos capaces de encontrar esa libertad de la preocupación es confiando en Él. Porque precisamente ese pasaje de Mateo capítulo 6 que mencioné es un discurso de Jesús a sus seguidores como vos y como yo, diciéndoles por qué se preocupan por el día de mañana. ¿Por qué el día de mañana los angustia pensando qué voy a comer, qué ropa me voy a poner, qué calzado voy a usar, qué techo me va a cubrir? ¿Por qué se preocupan? Si vuestro Padre Celestial sabe las necesidades que ustedes tienen. Si vuestro Padre Celestial conoce lo que les hace falta. No se preocupen, dice Jesús. Y cuando Jesús habla, es Dios que nos habla a través de Él. Y cuando Dios nos habla, nos está diciendo verdades eternas que tienen que llegar a lo más profundo de nuestro ser para anclarse allí y nunca dudar de su veracidad, nunca dudar de su palabra. ¿Por qué se preocupan? Cada vez que escucho que alguien me comparte algún motivo de preocupación, me da una gran tristeza, especialmente si son creyentes, si son cristianos que conocen la palabra de Dios, porque me duele escuchar a personas que conocen la palabra de Dios y sin embargo se permiten ser desbordados por cuestiones que no pueden manejar, que no pueden resolver, en lugar de confiar y dejarlas en las manos de Dios y descansar en fe. Algunas personas piensan que si descansan en fe, en la promesa de Dios y en la palabra de Dios, ese descanso en fe puede ser juzgado por sí mismos o por otros como una displicencia, como un desinterés, como un descuido. Y nadie quiere pecar de displicente o de descuidado. Entonces, no, yo me voy a preocupar para que el día de mañana... Y el día de mañana encuentran que la piedra ya estaba removida. ¿Para qué me preocupé? ¿Para qué me amargué? ¿Para qué me afligí? Si al fin y al cabo una y otra vez se cumple la palabra del Señor. Podemos ser librados de la preocupación, pero también el Señor quiere librarnos de algo tan frecuente como la preocupación, pero que también nos afecta, que es el enojo. Porque si no es la preocupación, y a veces con la preocupación también, aparece el enojo en nuestros corazones. La mayoría de nosotros nos enojamos, esto es una realidad. Y enojarnos no es algo que en sí mismo sea malo. El Señor dijo, enójense por aquellas cosas que merecen el enojo. Pero nos dijo, tengan cuidado. Cuando se enojan por algo, no permitan que ese enojo domine el carácter y les haga hacer o decir algo pecaminoso. Airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. Ahora, ¿qué cosas me tienen que enojar? Me tienen que enojar la injusticia, me tiene que enojar la mentira, me tiene que enojar la maldad, me tiene que enojar mi propia desobediencia, mi propia injusticia, mi propia maldad, en primer lugar. Luego me puede y me debe enojar aquella que me afecte a mí directamente o que afecte a mi prójimo. Ahora, esas cosas me tienen que enojar y el enojo acá, nosotros asociamos el enojo con un estallido del carácter, ¿no? Como una protesta a los gritos o un golpe sobre la mesa o una amenaza, pero no tiene que ver eso. Eso ya está más lindante con el pecado. El enojo es una revolución emocional y espiritual dentro de mí que me hace hervir la sangre, pero que tiene un freno acá para que yo no diga ni haga cosas de las cuales luego tenga que arrepentirme y luego tenga que trabajar para restaurar el daño que haya causado como motivo de mi reacción pecaminosa. Enójense. Ahora, la mayoría de nosotros nos enojamos por cuestiones que no merecen el enojo y la mayoría de nosotros nos enojamos de una manera desbordante. La cita que yo les decía recién de enójense pero no pequen está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 26. Pero también en Eclesiastés 7:9 dice
el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno de los necios. Y aquí está otra vez claro. El enojo está en todos, pero se queda, reposa, se mantiene, se guarda solamente en el necio. El que guarda el enojo, el que mantiene el enojo, el que conserva el enojo casi como un derecho inalienable, tengo derecho a estar enojado y voy a mantenerme enojado. Ya eso no es un enojo sencillo, ya eso raya con el resentimiento, con el rencor y se convierte en una maldad que nos daña primero a nosotros y va a dañar inexorablemente a otros, a los que según nosotros tienen el merecimiento de ser dañados y a otros que no tienen nada que ver. Habrá daño de inocentes, daño colateral, simplemente porque no hemos tenido la madurez suficiente de no permitir que el enojo repose y aún hemos tenido una inmadurez mayor de permitir que ese enojo se transforme en resentimiento y en odio. Nosotros algunas veces nos enojamos contra nosotros mismos y está bien que nos enoje que hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer o que nos hemos comprometido a no hacer o que nos enoje el no haber hecho algo que debíamos hacer y que nos habíamos comprometido a hacer y no lo hicimos. Ahora, ese enojo contra nosotros también tiene que ser un enojo que no repose, un enojo que simplemente nos haga comprender que hay cosas que corregir en nuestro carácter. Pero no un enojo que nos haga lacerarnos o lastimarnos o condenarnos como lo haríamos odiosamente con otros. Algunas veces nos enojamos con la familia o con amigos, podemos desear culparlos por la razón que se nos cruce, y esta es otra cuestión, ¿no? A veces transferimos nuestro malestar hacia otros y nos enojamos con otros o con la realidad o con la no realidad o con el clima o simplemente porque nos cuesta asumir nuestras limitaciones, nuestras incapacidades, nuestras torpezas o la realidad que nos toca vivir. Algunas veces nos enojamos con Dios y culpamos a Dios por la situación que nos toca vivir, por la muerte de algún ser querido, por un problema que no pudimos resolver, por una familia herida y quebrantada, por el pecado que hemos permitido o que no hemos podido resolver, y en lugar de reconocer nuestras torpezas y errores, culpamos a Dios. Y así como cuando hay tormentas eléctricas y los temidos rayos que pueden dañarnos son absorbidos o son recibidos por un pararrayos que los descarga en tierra, así debemos aprender a desviar nuestro enojo, a controlar nuestro enojo y a desviarlo hacia el lugar que tienen que ser desviados, hacia la obra redentora de Dios. No echándole la culpa a Él, sino asumiendo nuestras responsabilidades y nuestras culpas, pero reconociendo que el Señor nos ha ofrecido su mano, nos ha ofrecido su presencia y nos ofrece su compañía para que todos los que estamos cargados, agobiados y afligidos, aprendamos a descansar en Él. Podemos conquistar nuestro enojo. En Mateo capítulo 5, versículo 41, dice que algunos judíos aceptaban las palabras de Jesús y llevaban la carga de un soldado
romano por 2 millas en lugar de 1. La enseñanza de Jesús es porque había una ley impuesta por el imperio romano que los gobernaba, que si un soldado llevaba una carga pesada y no quería llevarla, podía llamar a cualquier hombre y obligarlo a llevar esa carga suya por 1 milla. La ley decía no más de 1 milla, para no explotar ni reventar a ninguno. Ahora, cuando un hombre judío era llamado por un soldado y era obligado a llevar la carga, lo más lógico que pasaba dentro de la mente, el corazón y el espíritu de ese hombre era rabia, era enojo, era bronca. ¿Por qué yo tengo que llevar la carga de él, que es el soldado? ¿Por qué si encima que nos están dominando y controlando me obligan a hacer algo que me sacan de mi responsabilidad, de mi trabajo, de mi obligación, y me obliga a caminar 1 milla con su carga, después tengo que volver? Y Jesús dice, para dominar ese enojo, dispongan su corazón de una forma diferente. Acepten la obligación de llevar esa carga, pero cuando termine la milla, díganle que la quieren llevar una carga más. De esa manera, uno se está sobreponiendo al enojo. Ya no estoy haciendo esto porque me obligas en contra de mi voluntad, sino que voy a poner mi voluntad a mi favor para que no me juegue en contra, para que no amargue mi corazón, para que no destruya mi integridad, para que no estropee mi relación conmigo mismo y luego con mi prójimo, porque voy a querer volver de esa milla obligado y voy a querer patear todos los troncos y piedras que encuentre por el camino y que no se me cruce ningún gato, porque también lo voy a patear. Y seguramente voy a discutir con el primero que me diga algo que no me guste, y seguramente voy a gritar en mi casa y voy a hacer un lío porque voy a venir cargado de resentimiento, de bronca y de odio. Entonces Jesús dice, sobrepónganse a ese sentimiento demoledor del enojo, poniendo su voluntad a favor. Y le digan, te llevo la milla que me obligas y 1 más porque quiero. Muchas veces esta filosofía es muy difícil de entender, pero cuando uno comprende que revirtiendo la carga de la obligación por un acto voluntario, nosotros nos sobreponemos al enojo y manejamos nuestra voluntad. Cuando entendemos que la filosofía espiritual de Dios es soberana, empezamos a disfrutar de sus consecuencias. Entonces podemos ser liberados de la preocupación, podemos ser liberados del enojo, pero también podemos ser liberados de la depresión, porque esa descripción de enojo, de resentimiento, de amargura, de odio, si uno no la trabaja adecuadamente, lo más probable es que degenere en una pérdida de valoración personal y que uno pueda llegar fácilmente a caer en un desánimo y en una depresión. Algunos viven vidas solitarias. La chispa desaparece de sus rostros, son esclavos de la depresión. El rechazo genera depresión. Cuando Jesús empezó su ministerio, su pueblo lo rechazó. Y encontramos esa historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 28 al 30. Y muchos que sienten el aguijón del rechazo no son capaces de soportar. Y escuchamos casos particularmente de adolescentes, preadolescentes y jóvenes que toman determinaciones drásticas con quitarse la vida. Y cuando uno analiza un poco, dice, bueno, estaba en una profunda depresión. Y cuando se analiza un poco más, a lo mejor esa depresión estaba porque tenían dificultades en el relacionamiento con otras personas, porque eran rechazados, porque eran cuestionados, porque eran burlados por alguna particularidad. Y no pueden manejar esa situación emocional y terminan quitándose la vida.
Pero el agotamiento, la fatiga también generan y producen depresión. Por supuesto que muchas depresiones son orgánicas, son biológicas y tienen una causa y una razón física. Y uno necesita, en caso de percibir o que un familiar perciba que uno está sufriendo alguna manera de depresión, necesita una atención médica, de hacerse los análisis clínicos para que los médicos puedan ver si no nos está faltando algún elemento de nuestra química orgánica que está desequilibrando nuestro estado general, o al menos nuestras emociones están desequilibradas. Entonces necesitamos abarcar todas esas cosas y no pensar que la depresión es pecado. No, la depresión puede ser una causa orgánica, biológica, o la depresión puede ser la consecuencia de algo anímico, emocional, algo que tiene que ver con problemas relacionales, pero el Señor está listo, dispuesto para ayudarnos a liberarnos de la depresión, y para eso necesitamos buscar su ayuda a través de la oración, a través de la lectura bíblica. El Señor, como mencioné antes, invitó: todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Y como dijimos antes, tanto la preocupación como el enojo continuo y profundo nos llevan de la mano a caer en la depresión. Tengamos cuidado con la preocupación y con el enojo, y con ese enojo que perdura y que trabajamos para que siga estando allí, no lo olvidemos. Tengamos mucho cuidado con nuestras relaciones interpersonales, pero por sobre todas las cosas con nuestra relación personal con Dios. Porque solo la palabra de Dios limpia nuestros pensamientos, libera nuestra mente, trabaja en nuestro espíritu para hacernos entender su propósito y su voluntad, para hacernos vivir de acuerdo a esa voluntad. Y por último, podemos ser liberados de la culpa. En un tiempo u otro, todos hemos estado bajo condenación y hemos conocido la culpa. Lamentablemente, la culpa es un instrumento diabólico que muchas veces ha sido usado contra nosotros y que nosotros, consciente o inconscientemente, usamos en contra de otros. Echamos la culpa o nos echan la culpa para hacernos sentir indignos, para hacernos sentir miserables, y muchas veces para manipular o manejar situaciones, para presionarnos a hacer algo que no queremos, no deseamos, pero si no lo hacemos nos sentimos culpables porque alguien nos ha hecho sentir culpables. Y las presiones vienen desde la familia, en primer lugar. Los seres humanos tienen que ser de esta y otra forma y no de otra, y si soy de otra soy culpable de no manejarme de acuerdo a la tradición, a la cultura o al estilo de la familia. Y luego los grupos de amigos ya nos ponen condiciones para no ser culpables o no ser culpados, y luego la sociedad. Y yo no estoy diciendo que la culpa no exista. Si hacemos algo que está mal, somos culpables, pero la culpa solamente debe cumplir su propósito en hacernos entender que algo que hemos hecho o hemos dicho está mal, y ahí se termina la función de la culpa, porque inmediatamente a comprender, a entender que algo que dijimos o hicimos está mal, lo que debe suceder es una restauración, una restitución de lo que hemos dicho o lo que hemos hecho mal. La culpa solamente sirve para demostrar nuestro error. E inmediatamente, luego de comprender, de aceptar el error, a veces nos cuesta aceptar que estamos equivocados, a veces nos cuesta aceptar que hemos cometido un error, o lo hemos dicho o lo hemos hecho, pero más allá de esa dificultad, cuando lo comprendemos, lo que inmediatamente debe suceder es que yo debo actuar para restaurar
lo que he dicho, lo que he hecho mal. No sirve la disculpa solo verbal. Bueno, me equivoqué, discúlpame. Bueno, si hice algo mal y si lastimé a alguien, lo lamento. Bueno, estamos tan acostumbrados a escuchar ese tipo de disculpas que no son nada más que un discurso banal e inservible, porque en realidad si hice algo mal, pues tengo que afrontar las consecuencias y hacer algo concreto para restaurar lo que hice mal. Las obras dignas de arrepentimiento son aquellas que hago para demostrar que reconozco que lo que hice antes estaba mal y ahora lo debo restaurar. ¿Podemos ser liberados de la culpa? El pecado produce culpa y esto es necesario que lo entendamos. Porque a menos que entendamos que el pecado destruye nuestra vida y somos los únicos responsables de nuestro pecado, no le podemos echar la culpa a nuestro pecado a nadie. Algunos dicen, bueno, sí, hice tal cosa, pero porque otro me lo dijo. Bueno, sí hice tal cosa porque se me presentó la ocasión y la verdad no lo pensé. No importa cómo vino la provocación, cómo vino la seducción, cómo vino la tentación, no importa. Lo que yo debo considerar en mi propia vida es si cometí o no un pecado, algo que está mal contra mi propia vida o contra la vida de otros. Si lo hice, pues debo arrepentirme y debo hacer algo concreto para restaurar eso que hice mal. De modo que el pecado que genera culpa no deje el aguijón de la culpa clavado en mi corazón o en mi vida o en mi alma, de manera que todo el resto de mi vida yo vaya arrastrando esa bola de cárcel de presidiario, diciendo, sí, cometí un error. Bueno, si cometiste un error y te arrepentiste e hiciste todo lo que estaba a tu alcance para restaurarlo, ya no hay culpa que debas seguir arrastrando. Porque además, cuando Dios en Jesucristo cargó nuestras culpas sobre Él en la cruz del Calvario, lo estaba haciendo para que nuestras culpas fueran purgadas, fueran pagadas, fueran castigadas en Jesucristo. De modo que todo aquel que cree en Cristo también cree que sus culpas han sido perdonadas, que la condenación que merecían nuestro pecado fue cargado sobre Cristo y al morir Él y resucitar de entre los muertos, toda esa culpa quedó olvidada, quedó saldada, quedó en el pasado. El descuido del deber nos hace culpables, pero cuando somos conscientes, debemos cambiar nuestra actitud y hacer obras dignas de arrepentimiento. Necesitamos aceptar el ofrecimiento de amor y de perdón que Dios nos hace en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1. Quiero leerles. Dice Romanos 8:1, ahora pues, escucha bien, escucha muy bien esto que es palabra de Dios para nuestra vida. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que creyeron en Cristo, para los que aceptaron la salvación por medio de la fe en Cristo, para los que entregaron su vida a Cristo, no hay ninguna condenación, no hay castigo, no hay culpa, porque todas las cargó Jesucristo sobre Él. Y aclara, los que andan conforme al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Cuando habla de la carne y el Espíritu está hablando acerca del deseo del corazón de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu, y no hacer la voluntad de la carne, de uno mismo. Entonces, los que realmente
han aceptado a Cristo reconociendo su pecado, arrepintiéndose de sus pecados, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, ya no quieren andar según su propia voluntad, sino según la voluntad de Dios. Los que viven de esa manera ya no tienen ninguna condenación. Hay un refrán en el Proverbio capítulo 28, arranca el capítulo 28 de Proverbios diciendo: huye el ladrón sin que nadie lo persiga. Y lo que está diciendo es, la culpa te hace escapar de un perseguidor imaginario. Y la culpa, como dije antes, es un instrumento y una herramienta de Satanás para destruir nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. La culpa y la vergüenza no debemos permitir que nos ganen, porque la victoria la ha obtenido Cristo en la cruz y en la resurrección de entre los muertos. Ya no debemos ser esclavos de la preocupación, ni del enojo, ni de la depresión, ni de la culpa, porque de esto el Señor ha venido a liberarnos. Y cuando Él dijo, vine a traer libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, hablaba de nosotros, de esa libertad que quiere darnos, que merecemos recibir. Y la única manera de hacerlo es aceptando su oferta amorosa de perdón, de salvación y de restauración. ¿La vas a recibir si no lo hiciste antes? ¿La recibirás hoy? Yo quiero orar por tu vida. Amado Señor, bendito Padre Celestial, te doy gracias porque en Jesucristo viniste a hacerte cargo de nuestra bajeza, de nuestra debilidad, de nuestra inseguridad, de nuestra torpeza, de nuestras cargas, de nuestras culpas, de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque por fe podemos recibir la salvación que nos regalás en Jesucristo, porque por fe podemos ser liberados de toda carga, de toda angustia, de toda preocupación, de toda carga de pecado. Gracias, Señor, porque en Cristo nos das una nueva vida. Yo quiero orar por cada una de las personas que hoy está escuchando este mensaje y aún no ha sacudido de sí toda esta carga que destruye su vida, porque aún no ha reconocido su necesidad de perdón y de salvación por medio de Cristo. Que hoy tu Espíritu Santo trabaje en su mente, corazón y espíritu para permitirle entender con claridad que solo Jesucristo puede darle libertad y salvación. Oro por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Gracias, queridos, por estar allí, y espero que en próximos domingos puedan acercarse los que viven cerca. Bueno, los que están lejos seguro que no, seguiremos conectados a través de la internet, pero a los que están cerca les invito a que vengan. Ya el gobierno de la ciudad está dando permisos para poder llenar los templos como habitualmente se llenaban. Sin embargo, nosotros hemos dispuesto los bancos de tal manera que, aunque son la misma cantidad de bancos, están más separados, más distanciados, así que podemos recibir más gente y seguiremos cuidándonos como corresponde. Pero también quiero avisarles que Dios mediante, desde el primer domingo de septiembre tendremos también la clase bíblica que habíamos suspendido cuando tuvimos que volver a congregarnos y luego se complicó un poco. A partir del 1 de septiembre, seguramente en este mismo ámbito, para estar distanciados también, tendremos la clase bíblica en directo. Ya no la transmitiremos por YouTube, sino a través de algunos de estos programas como Zoom. Ya informaremos y mandaremos el link apropiadamente. Así que prepárense, porque a partir de septiembre a las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 10:15, 10:20, serán nuestras clases bíblicas. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.